Buenas tardes para todos y todas. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una charla sobre una caracterización de la formación inicial en matemáticas de los profesores que enseñan en la primera infancia, en especial el concepto de número. Entonces voy a compartir la presentación. Bueno, de antemano pues agradezco esta invitación a la primera Escuela Departamental de Diálogo de Saberes sobre Innovación e Investigación en Educación. En esta ocasión, pues represento a la Universidad Antonio C. Camacho, al Instituto Jorge Vera Cali, al Departamento de Ciencias Básicas y al Grupo de Investigación y Simulación en Ciencias Básicas Aplicadas, en el cual soy líder de la línea de Pedagogía y Didáctica en las Ciencias Aplicadas. Como les dije, vamos a hablar sobre una caracterización de la formación en matemáticas de docentes de la primera infancia. Esta es una investigación que se hizo en el marco del doctorado en educación de la Universidad Santiago de Cali desde el 2019 hasta el 2023 y está centrado en la participación de 7 profesores, especialmente que se formaron en licenciaturas en pedagogía infantil o en este caso educación infantil o afines. Y lo que hicimos fue examinar sus experiencias alrededor de la enseñanza del concepto de número que se enseña en los grados de preescolar. Antes de seguir, voy a precisar algunos conceptos, como es el de educación, el de pedagogía y el de didáctica, ya que durante esta investigación se notó que eran conceptos que, aunque si bien están muy articulados, tienden a utilizarse a veces como sinónimos o de forma indiscriminada en momentos en los cuales no son como tan adecuados. En especialmente las estudiantes lo que hacían era pensar de que la pedagogía era sinónimo directo de didáctica y que la educación, digamos que era antes que la pedagogía. Digamos que en este caso, en la investigación, lo que se trata es de enmarcar la parte didáctica dentro de la pedagogía y la pedagogía pues con ese reconocimiento desde ancestral, desde lo que es como el arte y la parte de moldear a los sujetos desde lo físico, lo espiritual, emocional, obviamente a través del conocimiento. Entonces, en ese sentido, la pedagogía nos trabajaba todo lo que era contextos, la reflexión en los procesos de manera crítica, de manera compleja, en un marco amarrado de lo teórico y lo práctico, pensando en el desarrollo del pensamiento, en este caso matemático, la resolución de problemas, y lo amarrábamos con esa parte metodológica, pensando en que en la actualidad pues hay muchos enfoques de la pedagogía, entre ellas la liberadora, la pedagogía activa, y que pues para el caso de nosotros pues estaba muy relacionado con esos tips de las metodologías contemporáneas, lo que tenía que ver con las estrategias didácticas. Y ya en la educación, ya que la investigación fue aterrizada a un nivel educativo en particular, entonces lo que tiene que ver con lo formal, el discurso en el aula, esas actividades que ellas diseñan para, para poder enseñar un concepto matemático y finalmente muy centrado en los resultados y ese desarrollo de conocimientos, habilidades cognitivas, actitudes. Entonces, digamos que ese es como el marco y nos apoyamos mucho en lo que nos planteaba pues el profe Ricardo Lucio desde la parte de lo epistemológico, lo filosófico, como para dar un fundamento a esta parte. En esta investigación, particularmente, trabajamos con 7 profesores bajo las siguientes condiciones. Una era que los profesores debían tener una práctica educativa, es decir, que tenían que estar en ejercicio. No necesariamente tenían que estar graduados
de su licenciatura o de los estudios de pregrado, pero sí, digamos que tenían que tener una formación en matemáticas mínima. Digamos que los casos, y tuvimos un caso piloto, un caso de intersección, y los otros casos llegaron por una técnica que se llama la bola de nieve. Este estudio es una investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico y se centró sobre todo en historias orales, narrativas, las cuales se grabaron en audios y en videos, y se utilizó un programa, no su versión más actualizada, pero es un programa que me ayuda a hacer una triangulación de las diferentes fuentes que se tuvieron en cuenta para la investigación, como la revisión de los documentos en términos del currículo, en términos de la parte de los planes de estudios de las asignaturas como matemáticas o didácticas de las matemáticas, que son una didáctica específica, lo que tuvieron que ver con leyes, políticas, lineamientos curriculares, proyectos educativos, modelos pedagógicos, y pues que en los cuales están enmarcados los planes de estudio y de formación de los participantes. En el Atlas TI 9.0 lo que se hace es esas experiencias se ingresan al software a través de transcripciones, es decir, los audios y los videos se transcriben en Word, y luego se citan, se hacen unas citaciones respecto a unas categorías y subcategorías de análisis que están en el marco de unos modelos de análisis del conocimiento del profesor. En este momentico, para poder entender qué fue lo que se transcribió y poder entender esta figura que tiene las tres categorías de análisis, que son la categoría del conocimiento especializado del profesor, la segunda que es el currículo y la tercera que es lo emergente, las experiencias, concepciones y creencias de los profesores y sus respectivas subcategorías. Me voy a permitir compartir, si se puede, un audio que está por aquí. Vamos a ver, para entender cuál es la dinámica de las historias orales. Ustedes miran si lo escuchan. Yo no estoy escuchando el audio. ¿El audio? Ok. Gracias. La profe no escucha el audio. ¿Los demás sí lo escuchaban o solo la profe? ¿Aló? Creo que nadie lo escuchaba. No se escuchaba el audio, profe. Escuchaba el audio. Listo. Entonces, bueno, el audio, yo los comento entonces, porque el audio igual era cortico, es un pedacito de una de las historias orales. Es el audio de la profesora Lina. Lina es una estudiante, en ese momento ya es egresada del programa de licenciatura en pedagogía infantil de una universidad de la región. Ella lo que nos cuenta, o sea, para poder hacer el estudio, hacemos 3 encuentros con los profes. Un primer encuentro de los participantes es como contándoles la problemática, el objetivo del estudio, qué queremos de pronto trabajar con ellos en cada encuentro, pedirles sus permisos para ser grabados, tanto en audio como en video, y sobre todo que ellos nos cuenten esas experiencias que ellos han tenido como estudiantes de las matemáticas y como profesores de matemáticas. Como son profes que enseñan en los niveles de preescolar, aunque no todos, hay un caso en especial que lo hace en primaria,
Lo que nos cuentan es cómo llegan a estos programas de formación de los profesores y digamos que en su gran mayoría son porque tienen algunas cualidades, cercanías con los niños, gustos por ellos, porque han sido cuidadores, porque les hayan ayudado en, digamos, en el proceso de formación, de crianza de sus familias o de lugares en centros de desarrollo infantil como los CDI, incluso bienestar familiar o jardines cerca a su casa. Como esto fue en el marco de la pandemia, entonces muchos, digamos que tuvieron esas primeras experiencias cuidando niños de sus propios conjuntos o de sus propias casas e hicieron sus prácticas educativas. Estos programas tienen prácticas educativas, algunos las llaman prácticas pedagógicas, y ellos lo que hacían era contarnos cómo en determinado momento llegaron a formalizar esa inscripción en esta formación, ya que muchos de ellos lo que argumentan es que lo hacían antes de forma empírica y que simplemente formalizan ese estudio, pues ya simplemente por la titulación, ¿no? Por el hacerse profesional y porque en general algo que tienen en común es que ellos directamente no entran a ser los profesores de estos grados, sino que entran a ser auxiliares o asistentes de una profesora o un profesor que es titular. También digamos que es notorio que la mayoría de las personas que están en estos programas de formación son mujeres. El nicho del estudio se particulariza en una institución del suroccidente colombiano que trabaja con personas de estratos de 0 a 3, de muchos de territorio rurales que vienen de Nariño, Cauca, Chocó, personas que ven en este tipo de programas una forma de hacer acompañamiento a sus comunidades, de poder hacer algún tipo de transformación y que necesitan entonces cualificarse para poder hacerlo de la mejor forma. Digamos que de los 7 casos que se tienen en este estudio, la mayoría tiene esas particularidades, a excepción de un caso que es el caso de Will, que está aquí al inferior de la pantalla, porque Will es el único hombre que accede y que digamos con el que se tiene contacto de esta formación y tiene una especificidad que él trabaja, él es una persona de un resguardo indígena del Cauca. Siempre la discusión con él o los encuentros con él fueron virtuales y lo que él deja claro es que digamos que en este tipo de lugares resguardos, cabildos, esta parte del preescolar no es presente como al nivel de toda Colombia, donde al menos hay un grado de preescolar obligatorio, de acuerdo a la ley, ¿no? A la ley general de educación, que es donde se define estos niveles educativos. Entonces, en esos relatos, en esas historias, cada uno de los participantes dicen es cómo llegan a estos programas de formación, las dificultades, retos, desafíos y oportunidades que tienen. Me hubiera gustado que escucharan este audio en particular porque ella, Lina en especial, nos habla de una problemática que está muy presente a nivel de la escogencia de este tipo de programas de formación, y es que con la formación en educación son muchos los profesionales los que tienen cabida y ella considera que por eso ella nunca ha terminado, me ha dicho, que siempre ha tenido algo que hacer, un trabajo. Sin embargo, también resalta de que ella lo escogió por vocación. Y algo que es más diciente es que ella es normalista superior
y que de pronto cuando llega ya al nivel superior, a la educación superior, no tiene que hacer, digamos, todos los cursos que tienen que ver con didácticas específicas porque se las homologan, a excepción de lo que tiene que ver con la lengua extranjera. Y digamos que ya ella termina es más bien haciendo otra vez prácticas y algunas asignaturas de sociología o de psicología que tienen que ver más con el desarrollo de los niños y de los contextos. Entonces, eso es bastante importante porque como ella es el caso Intercepción, ese caso de ella une a Ani, que es el caso piloto, quien sí ve un curso de didáctica de las matemáticas, a Brenda, a Abigail y a Lili, que son otros casos y que trabajan con ella en una institución educativa privada del del norte de la ciudad, de Cali, pero que son personas que vienen de otras regiones, pero se han asentado aquí en la ciudad. Y en particular, ellas son todas normalistas, a diferencia de pronto de Annie, de Tati y de Will, que son quienes han hecho un técnico diferente y se han ocupado o han tenido formación en otros oficios, pero que por cosas del destino, por ejemplo, Will, solamente, nos comenta que solamente en el resguardo pueden enseñar personas que sean de ese territorio y entonces que son pocos las personas que enseñan y pues que él sentía la necesidad de esa formación y además que se la exigían finalmente para poder ejercer con trabajo con los niños. Ani hace un técnico muy diferente a los de todos, hace un técnico en el SENA que no tiene nada que ver con la parte de la educación, pero digamos que tiene una mente abierta y ese oficio que aprende le ayuda mucho a tener como una cercanía con los contextos y a acrecentar pues los recursos que ella utiliza con los chicos. Le permite como esa mirada de lo que tiene para hacer. Entonces, digamos que esa era la particularidad de este caso que nos daba como puntos de análisis y de intersección con los otros casos. Ya digamos que en un contexto internacional está todo lo que demanda la UNESCO, ¿sí? También lo que refiere a la UNICEF, la primera infancia. Y digamos que en este marco internacional, lo que nos dice es que la primera infancia pues debe tener una atención particularizada, de calidad, centrada en integralidad, también tener en cuenta la diversidad, la interculturalidad y pues obviamente de manera empática con las problemáticas que en nuestra región pues tienen los niños en términos de desplazamiento, de violencia, la parte de alimentación, la parte socioeconómica, las políticas que realmente no les llegan a cubrir todas sus necesidades para un desarrollo, en este caso el desarrollo del pensamiento matemático, como una propuesta a priori de lo que se puede desarrollar en la básica primaria. Entonces, estos son como puntos de apoyo para la investigación y saber de que es algo que está demandando un sentir a nivel global y que en lo local, digamos que tenemos muchos elementos para poder hacer un análisis y una mejora de esa formación. Entonces, a nivel nacional, tenemos varias instituciones que nos prestan esta formación, unas con un alto recorrido, por ejemplo, está la pedagógica, está la entre privadas, públicas, semiprivadas, de modalidad e-learning, b-learning, como por ejemplo la del Bosque presencial, la UNAD que es virtual, la Santiago que tiene su propio jardín, para hacer las prácticas, la Camacho que nos presta, está actualmente trabajando una nueva denominación, que es la licenciatura en educación infantil,
y que en su pensum ya no se centra en una didáctica específica, sino que deja una didáctica general y hace un poco más fuerza a lo disciplinar con una matemática fundamental, y la licenciatura en educación infantil nueva en la Universidad del Valle, que es más centrada obviamente al ser. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que desean formar licenciados que obviamente favorezcan el desarrollo integral en contexto, con territorialidad de los niños, y que sea la cultura lo que, digamos, la cultura, las creencias, las concepciones, lo que prime para su formación, y obviamente la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos matemáticos dentro de las instituciones en las que se van a desempeñar. Digamos que en términos generales, a pesar de que cada una tiene un plus, un factor diferenciador, tienen en particular esas características muy arraigadas. Entonces, en términos de lo que son la parte de las mallas curriculares, lo que uno nota es, por ejemplo, que hacen énfasis en algunas en la práctica pedagógica. Todas tienen un componente de investigación, en el sentido de que hacen una reflexión crítica sobre su quehacer, pero todas no traen esas situaciones que emergen en el aula, sino que todavía se quedan como si fueran unos problemas. Es decir, no son la realidad, todavía no se lleva a la academia, sino que se convierte como más bien en un desafío in situ de estos licenciados o de estos futuros licenciados. Y digamos que lo que vemos aquí en estos pequeños aportes de las mallas curriculares es que algunas fortalecen más el análisis del desarrollo infantil desde lo psicológico, y otras ya en la parte matemática se quedan con algunos tips. Entonces, digamos que no se ve muy fuerte esa formación inicial en los conceptos matemáticos, a pesar de que por la resolución se dice que deben haber unas didácticas específicas que me permitan el desarrollo de estas disciplinas, obviamente de forma articulada. Ya para el análisis y el estudio como tal, vamos a la parte de los modelos de análisis de ese conocimiento matemático. En la década de los 80, Schulman nos decía de que el conocimiento que debería tener un profesor debería estar interactuando ese conocimiento entre lo pedagógico y ese conocimiento con el contenido, pensando el contenido como ese conocimiento disciplinar, fuerte, el término de las matemáticas, esa rigurosidad matemática, pero que eso no es suficiente, como diría Chalar, que es, por ejemplo, el saber por el saber, sino que había que mediarlo. Y en esa mediación, Schulman lo que propone es que entre esos dos conocimientos, el pedagógico general y el conocimiento del contenido, debe crearse una intersección. Durante esa época, ¿sí? Ya pasando a los 90, grupos a nivel internacional, en especial de Europa, empiezan a hablar de algo que se llama el análisis didáctico de contenido. Por ejemplo, lo que es Luis Rico y su grupo del PNA, el pensamiento numérico algebraico, lo que es Godino. Ellos empiezan a trabajar algo que nos dice que para poder conseguir esa intersección de la que habla Schulman, el contenido tiene que analizarse de manera interdisciplinar. Es decir, esa matemática puntualmente, porque casi todos estos modelos se giran en torno a los procesos matemáticos, se debe
empezar a ver desde lo epistemológico, desde lo fenomenológico, el trabajar de la semiótica, la representación, la ontología, es decir, desde la misma naturaleza del concepto en contexto, del concepto respecto a un recurso, y ahí es donde de pronto esa triada didáctica de profesor, estudiante y conocimiento se amplía, y los recursos no necesariamente tienen que ser físicos, sino que ya pueden ser tecnológicos, pero entra el problema es cómo el profesor hace utilización de esos recursos, de esos materiales didácticos, porque digamos que también se empieza a notar de que un buen manejo de ellos implicaría, no implicaría directamente una validez del concepto matemático. Entonces se cuestiona esa formación en el saber matemático de los profesores, y ahí es donde Boll, Fell y Temas entran. Aquí tengo un modelo de Hill, Boll y Schilling, y en este caso lo que ya para el 2000 se piensa es que ese conocimiento de contenido y pedagógico general del que hablaba Schulman y esa intersección, pues debe tener esos matices que en el grupo del PNA se hablan como un análisis didáctico del contenido. Entonces empiezan a mostrarnos de que no solamente esas disciplinas, sino que ese contenido está en un marco de un currículo, y que en ese marco del currículo, lo que hablábamos hace rato de los procesos y de su reflexión en el quehacer, pues implica entonces ver la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos matemáticos al mismo tiempo y no de forma separada. Y eso es lo que va haciendo que el conocimiento se vuelva especializado y hablar de un conocimiento profesional del profesor. Ya no solamente el conocimiento matemático de un saber disciplinar. En ese sentido, sigue faltando algo en ese modelo, y me caso con el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, el MTSK, en especial el trabajado por el grupo de la Universidad de Huelva, en su momento en la cabeza de Carrillo y sus acompañantes Contreras de Flores y su demás equipo, porque ellos, además de ver esa conexión entre el conocimiento matemático y el conocimiento pedagógico didáctico y estos conocimientos en los temas, en las estructuras, en la práctica, en los estándares, en los lineamientos, en las formas de aprender y de enseñar, centran su modelo en las creencias y en las concepciones del profesor, en los Believ. Y esos Believ para nosotros en este estudio resaltan a través de eso que el profesor alrededor de la enseñanza del número usa más para poder diseñar algún tipo de estrategia para enseñar ese concepto de número. Y en el caso de nosotros, ese modelo, ese MTSK, son los dominios y subdominios, como lo llaman Carrillo y su grupo, pasan a ser las categorías y las subcategorías de análisis, junto con un análisis didáctico de contenido que está enfocado desde el currículo. El currículo, ¿por qué? Porque base de ese análisis didáctico de contenido, en especial el contenido matemático, nace de la teoría de los organizadores del currículo, de Luis Rico, donde nos habla de que el currículo es un constructo y que ese constructo nos permite dar línea para poder entender los conceptos, en este caso conceptos matemáticos, no solo en contextos, sino desde diferentes disciplinas, que era lo que nos permitió a priori hacer un análisis didáctico, ¿sí?, bajo las condiciones de los casos. Entonces, bajo las condiciones de los casos y en especial de las asignaturas que se veían en el plan de estudio,
veíamos que podríamos armar o construir un análisis didáctico curricular del contenido propio de este estudio, desde la historia, ¿sí? Pensando en la naturaleza del concepto, desde la epistemología cognitiva, por las etapas del desarrollo de los niños, pero también esas familiaridades y atributos de los conceptos en términos de las colecciones, los objetos, y sobre todo por lo que plantean en los cursos del conteo y la seriación. Entonces, tenemos también esa parte de la fenomenología, y en la fenomenología pasamos una conexión directa con todo lo que tiene que ser el aporte del saber matemático en términos de la cardinalidad, de la ordinariedad, de esos principios, de esas propiedades del teorema de Peano, de poder ver el número desde la teoría de conjuntos, desde los axiomas, desde el orden estricto, un orden estable, de que para poder entender la seriación, pues debo entender el orden, lo que está antes o lo que está después, pero dentro de una serie de situaciones en las cuales el niño, en este caso, que es al quien se le va a enseñar, pues pueda decir el cuánto, el cómo y cómo lo va a hacer, cómo lo percibe, cómo lo usa, ¿sí? Cómo establece esas correspondencias, cómo establece esa cardinalidad con la colección de los objetos. Y finalmente, pues obviamente llegando a la parte de la representación, y esa representación muy sujeta a lineamientos que nos dan el currículo desde la misma Constitución, pasando por los estándares y lineamientos, los DBA, la parte también de los manipulables, del material manipulable concreto que van a usar los niños, muchas veces cercanos a las regletas de Cusiñer. Y en ese sentido, construimos durante el estudio, antes de encontrar todos los posibles elementos ocultos o explícitos en la investigación del conocimiento de los profesores en formación, una estructura conceptual y procedimental que relaciona todas estas teorías. Entonces, en la base, lo que se observa son esa teoría de los organizadores del currículo y digamos que ella media a través de un ser, de un enfoque humanista, desde la parte crítica, una reflexión crítica y el pensamiento complejo para poder establecer esa red de redes y cómo puede entonces relacionarse esas teorías curriculares, ya más desde el punto de Steinhaus, porque piensa la parte de la investigación, de Sacristán, porque está pensando en que este currículo pues tiene que ser más sociocultural, que debe ser cercano a esos procesos, debe ser procesual, y entendiendo de que entonces desde Rico el currículo tiene un macro, un meso y un micro, donde el macro son todas las políticas que vienen de lo internacional. El meso es cuando ya aterrizamos esas políticas supranacionales a la parte de las instituciones, los programas, los modelos, el proyecto educativo, los planes de estudio, y aterrizando en el aula y sobre todo pues ya en las asignaturas. Asignaturas que en la parte del preescolar no son compartimentadas o se supone no lo deben ser, sino que deben ser espacios para el desarrollo de pensamientos de forma integral y articulada, coherente y pertinente a las necesidades y intereses de los estudiantes. De acuerdo a Sacristán, en especial a la interpretación que hace el profesor Cuervo de Sacristán, vemos que hay un currículo prescrito que se marca en ese macro curricular, un presentado que se amarra con lo que las instituciones le indican a los profesores debe ser,
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los conceptos, independientemente de la disciplina, y el realizado y moldeado, que es el que se supone los profesores pueden ajustar de acuerdo a esas condiciones que tienen in situ, y devolverse con el currículo evaluado. En este caso de la parte curricular, prima que en el desarrollo integral de los niños están los principios de integridad, participación y lo lúdico. Por algo una estrategia en estos niveles es el juego. Y ya para la parte de los saberes, se debe tener eso en cuenta como herramientas desde la investigación y la reflexión crítica, esa relación del MTSK más el ADCC, que son herramientas y además deberían ser saberes de formación de los licenciados o de los profesores, no solamente a nivel de la primera infancia, sino en general, y donde las dimensiones, lo cognitivo, lo socioafectivo, lo corporal, lo estético, lo espiritual, lo físico, tiene cabida en el sentido de que respecto a estas dimensiones se desarrollan esos elementos teóricos de manera práctica desde la historia, la epistemología, la fenomenología, la semiótica y demás teorías que tienen que ver con el saber propio, en este caso del concepto. Entonces, pensando que el número en esta etapa no es esa representación simbólica, sino que tiene representaciones más bien a través de los usos, por ejemplo, como etiqueta, como medida, como la parte de los atributos de los objetos, el pequeño, el grande, la parte de la especialidad, la lateralidad. Entonces, esa sería realmente la estructura conceptual y procedimental que un profesor, al enseñar matemáticas, el número o cualquier saber disciplinar en un nivel educativo particular, no necesariamente el preescolar, debería concebir para poder hacer algo coherente y pertinente. Entonces, esta estructura sale directamente de esa construcción teórica, ¿sí? Conceptual, que fundamenta luego lo que se va a analizar en los hallazgos. Recordemos que las historias orales aquí son parte de los, al interpretarse, producen unos hallazgos y unos elementos que luego van a servir como condicionales para mejorar los programas de formación, que es como el impacto y lo que el estudio deja como aporte. Entonces, a partir de toda esta parte teórica, se hace un tercer momento. Ya no es un momento individual con los casos de estudio, los participantes, sino que hay un compartir de experiencias, ya muy centrada en la enseñanza del número. Entonces, cada uno de los participantes en este encuentro lleva por voluntad propia la actividad o el recurso que ha diseñado o que ha utilizado para esa enseñanza del número. En un caso particular, en K2, que viene siendo como un prejardín, la profesora participante indica que ella ha escuchado a sus niños esa preferencia por los huevitos de los dinosaurios. Entonces diseña junto con la titular unos huevitos, trabaja también con unos CDs que pinta de colores, trabajan pinzas, pero si vemos en esas pequeñas imágenes que están ahí, para esos niveles donde ella dice que tiene niños de más o menos de 2 a 3 años, utiliza directamente una representación simbólica del número. De acuerdo al análisis didáctico, ¿sí?, que se hizo, sobre todo en la parte que nos aportó Bustamante, Chamorro, Didactas, especialmente de la matemática,
lo que ellos dicen, y también desde la teoría piagetiana, es que en estas etapas del desarrollo del niño, si bien no está muy bien desarrollada la motricidad fina para el trabajo de las pinzas, tampoco es la representación simbólica lo que los niños deberían empezar a utilizar para comprender el concepto del número y establecer esas correspondencias. Entonces, en ese compartir de la profe, haciendo ya la medición o la trazabilidad con el Atlas TID, vemos que ella se va por el lado de los gustos, que es lo que emerge del interés, pero ese interés no lo coloca o lo posiciona bien dentro del MTSK, es decir, dentro de los dominios y subdominios del conocimiento que debe tener el profesor que enseña matemáticas. Y digamos que sus argumentos están muy dados por su experiencia, por esa formación previa, y este es el caso de la chica que no tuvo pues esa formación didáctica específica, sino que homologó estas asignaturas. Entonces digamos que esa formación de una u otra forma como pasa la cuenta de cobro durante el diseño y la puesta en práctica de esta actividad. Y se marca más cuando lo explica, sobre todo en las dificultades que tienen los niños en el poder hacer estas correspondencias, cuando trabaja problemas más de la parte lingüística, sobre todo por la forma en que se mencionan los colores o también la forma en que no los logran diferenciar, porque algunos casos de los niños muestran eso. Entonces, en este caso, a pesar de que trabajan desde una necesidad, un posible interés de los chicos, o gusto más bien, no sobresale el conocimiento en lo disciplinar del contenido. Posteriormente, fueron varias experiencias en el compartir, pero tomé esta de los primeros grados del preescolar y la última, que es la del grado K5, que ya digamos que es el grado de transición, para contrastar de que ya la persona que nos muestra esta experiencia lo sitúa teniendo en cuenta unos conocimientos previos de los niños, pero también tiene un dominio de ese contenido matemático y de las representaciones, la fenomenología y de lo que el currículo solicita para el grado en el que ella propone la actividad junto con su titular del supermarket. El supermarket es una tienda, una simulación de un contexto cotidiano donde los mismos niños empiezan a decir cómo debe usarse el número en sentido de que lo etiquetan, crean el dinero, lo diseñan, le colocan símbolos, los símbolos relacionan con la parte de la cantidad, a priori también usan las regletas de Cuisinier para poder de pronto hacer unas operaciones básicas o la descomposición del número. Entonces, de esta participante, porque también es mujer, pero trabaja en la misma institución del caso anterior, vemos una diferencia de formación y más centrada en el uso de los dominios y subdominios del conocimiento matemático. Entonces, estos dos casos como más relevantes. Finalmente, de todos los casos, y comparada con la estructura a priori que se sacó del MTSK y el ADCC, se encuentra esta estructura que es el hallazgo que hacemos de nuestros participantes. Ellos se preguntan normalmente qué es el número, qué debe enseñarse del número, cómo lo formaron a ellos respecto al número como para tener una base y poder plantear o desarrollar esos ambientes de aprendizaje y también prepararse para asumirlos.
el cómo lo debe enseñar y el para qué lo debe enseñar. A pesar de esos cuestionamientos del dónde, el cuándo, el para qué y el por qué y al quién, digamos que no se siente un dominio del saber disciplinar. Queda muy sucinto esos aportes que deberían verse resaltados después de haber pasado por una formación inicial en matemática. Entonces, se procede a mirar que como aporte, ¿sí?, de la investigación a esa formación matemática inicial, nos queda que de esa práctica educativa, ¿sí?, de esos elementos que emergen, es bueno considerar ese sujeto, ese reconocimiento de ellas y de los sujetos a los que les van a enseñar como algo, como unos seres multidimensionales, pero que al ser seres multidimensionales deben tomar unas posturas, ¿sí?, no solamente en cuanto a los gustos, sino también en determinación del dominio de esos, del saber disciplinar, en términos de un análisis. Entonces, como fortaleciendo esa habilidad de investigación, en especial de una reflexión crítica. Tenemos entonces también el aporte de la complejidad, donde esperamos ver en un programa de formación un conocimiento especializado en red, marcado o enfocado desde la experiencia, obviamente esa experiencia en términos de creencias y concepciones, pero muy desde el rol y el papel del cuidador, en este caso para el nivel preescolar, que es como la experiencia que ellas tienen más cercana. La objetividad del conocimiento, o sea, que no solamente sea el interés y las necesidades, esas realidades, ese reconocimiento de los contextos, los territorios, sino que también tenga que ver con un desarrollo de unas habilidades para una transformación. Eso hace conciencia y da objetividad al conocimiento pensado en un proceso. Y finalmente, pasando por la interpretación didáctico-curricular, en términos de que las asignaturas en los programas de formación siguen fracturando los conocimientos y que los campos deberían tener líneas más difuminadas para que haya un trabajo conjunto, se pueda ver la interdisciplinaridad y las situaciones que las estudiantes junto a sus titulares puedan plantear como problemáticas de investigación en el aula. Y esto nos lleva a la parte de la diversidad. Entonces, los profesores en estos niveles, como dije, la mayoría son mujeres, no quiere decir que no hayan hombres, sino que en esta investigación solamente pudimos tener un solo caso, pero en su mayoría entran desde la emocionalidad. Entonces, esa emocionalidad, más que empatía, debería ser también un elemento a considerar y a problematizar dentro de la formación matemática inicial. El poder entender de que no simplemente es un rol respecto a un saber, sino que ese saber me permite que el rol del profesor en términos de que si son mujeres, pues tiene otra connotación y obviamente va a estar adherido a otros comportamientos. Mejoras, aspectos a mejorar. Entonces tenemos el análisis didáctico curricular, ¿sí?, que actualmente no está muy instaurada dentro de los programas de formación y es una herramienta vital para poder hacer la comprensión de los conceptos, en este caso de los conceptos matemáticos, de forma como una estructura teórico-práctica más flexible, más centrado en las creencias, en las experiencias, para poder hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje más centrado a lo humano, a la gestión del conocimiento y a la complejidad. Y eso nos podría llevar a un concepto matemático como constructo, ¿sí?,
en términos de otros tipos de representaciones, no solamente en lo que ya se ve, que es lo que siempre se resalta, que son representaciones simbólicas, sino representaciones más desde lo fenomenológico en situaciones más puntuales para la resolución de problemas y la transformación de realidades. En ese sentido, finalizaríamos con un aporte, que es el aporte al saber matemático y el ver que este saber no simplemente como un saber, sino como una herramienta para la innovación. Y en este sentido, el elemento que más ayudaría a concebir un saber matemático como herramienta de innovación serían las emociones y los roles que tienen los profesores. Y allí terminaríamos. Muchas gracias. En este momento pues queda el espacio, no sé, para las preguntas o las dudas, supongo. Profe Liliana. Sí, profe Hendel, dime. Gracias. Pensando en estos contextos, pues, de esta escuela de diálogo de saberes y de los propósitos, en general, pues, de este proyecto Valle Labs, estas experiencias que adquirieron ahí, esta caracterización que logran hacer, ¿se ha pensado en alguna posibilidad de articularla, pues, con una propuesta de reforma curricular o con una propuesta de formación docente que pudiera llevarse a estas regiones desde los municipios para hacer una labor en el sentido, pues, de tener algún impacto en esta idea grande de llevar como propuestas de reforma curricular contextualizadas, pues? ¿Hay alguna visualización hacia esa dirección o todavía no se ha pensado en esas posibilidades? Sí, de hecho estamos ya trabajando, planteando un proyecto, pero muy ceñido entonces a la parte de etno, en la parte de las etnociencias aplicadas, pues como para abrir un poco más y no solamente quedarnos en las matemáticas. Y sobre todo para poder trabajar en territorios. Ya, por ejemplo, puntualmente en la universidad en que laboro, la idea es, por ejemplo, poder llegar con una transformación directa a estas zonas rurales, de difícil acceso, para que, digamos, en especial en el caso de estas mujeres, no tengan que salir de su territorio y que además desde sus saberes ancestrales, desde su cultura, desde las mismas experiencias que ellas tienen, poder formarlas. O sea, la idea es, por ejemplo, un programa en el que ellas desde su sentir, desde sus vivencias, desde sus emociones y desde ese rol de cuidadoras, puedan generar nuevo conocimiento matemático a través de los recursos que ellas tienen a mano. Entonces, digamos que el tener presente, o sea, esta investigación satisface de pronto eso. Resalta de que hay que impactar, pero en el territorio, bajo una cultura, bajo unos lineamientos muy, muy particulares, ¿sí? Entonces, esa sí es una propuesta. Todavía pues no está totalmente escrita, pero sí esperamos que para el próximo año poderla empezar. Y obviamente necesitaríamos apoyo de muchas personas pues, para poder expandir. Sí, suena bastante interesante y creo pues que el propósito cumpliría, se enmarca perfectamente pues en los objetivos de este proyecto grande, sobre todo pues en las regiones en las que se quiere impactar. Muchas gracias, profe. No, a ti, profe. Bueno, mis profes, entonces yo me retiro. Muchas gracias por la compañía, por la audiencia. Un placer. Cualquier cosa, pues, se pueden comunicar. Camacho. Muchas gracias, profe. Hasta luego.